y me da muchísimo gusto platicar con Rubén Olmos, analista internacional. Estamos enlazándonos con él a Washington, D.C. Ustedes lo conocen, es colaborador de muchos años aquí en Radio Fórmula QR, sobre todo en el noticiero de Arturo Medina, Notifórmula AM. Así que bueno, caray Rubén, platicándonos sobre Washington, D.C., tanto más que nos tienes que contar. Pati, muchas gracias de nueva cuenta. Pues sí, nos quedamos con muchos pendientes. Mira, Sí. y me gustaría abordar contigo un tema interesante. Cuando a mí me preguntan, oye, quiero ir a Washington, ¿cuántos días puedo estar? Sí. ¿Cómo me conviene llegar? Bueno, como ya habíamos comentado antes, hay 3 aeropuertos, 2 de ellos internacionales. Washington está muy cerca de otros lugares en donde la gente suele visitar. Por ejemplo, puedes tomar un tren, Pati, y en 3 horas y media estás en Nueva York. Entonces yo muchas veces recomiendo, pues vengan a Washington, esténse 3, 4 o 5 días y de aquí se pueden ir a Nueva York. Está también muy cerca a otra gran ciudad como es Filadelfia, como es Baltimore. La ventaja de Washington, Patty, es que tienes a hora y media o a 2 horas, tienes montañas para ir a esquiar en la época de invierno, tienes también áreas para ir a la playa cerca de Washington. Es decir, es una ciudad que te permite no nada más ver la parte, digamos, arqueológica en el sentido de ir a los diferentes museos, ir a los edificios de gobierno, ir al obelisco y todo lo que comentábamos antes, sino también para hacer deporte acuático y en el caso de invierno ir a esquiar en nieve. Pero sí vale la pena quedarse varios días, tiene tanto que ver. Sin duda, sin duda. Y una cosa que a mí me llama siempre la atención de Washington es la variedad gastronómica. Y tú me preguntarías, ¿por qué? Bueno, pues es que, como ya habíamos comentado, aquí tienes representaciones diplomáticas de prácticamente todo el mundo. Entonces tienes chefs que vienen a sus embajadas a mostrar lo que se le llama la diplomacia pública, la diplomacia cultural, que es vienen a Washington a mostrar lo gastronómico, la parte artística, y tienes chefs que vienen de todo el mundo. Entonces, constantemente tienes una muestra gastronómica de Europa, en donde tienes a todas las embajadas de la Unión Europea presentando su comida. Luego tienes festivales, por ejemplo, de todo lo latino, y entonces en la sede del Congreso, en las afueras, cada embajada pone una muestra gastronómica. Entonces los mexicanos mostramos nuestros tacos, nuestro mole, pero los colombianos muestran sus arepas. En fin, es una variedad gastronómica interesantísima. Y también hay que agregar, hay lugares históricos aquí en Washington. Por ejemplo, hacen aquí algo que se conoce como el hot dog y le agregan una especie de guiso con carne que es local, es doméstico y es un lugar en donde el presidente en turno suele ir a probar estos hot dogs con carne porque es un tema histórico de Washington. Aquí nació ese guiso. Oye, y dime una cosa, por ahí también se dice que en este río que tienen maravilloso, el río Potomac, también tienen un crucero donde puedes hacer diferentes cuestiones gastronómicas como brunch o cenas gourmet, ¿no? Es correcto. En medio de la ciudad, viniendo del estado de Virginia, cruza básicamente los 3 estados, lo que es Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia. Está el río Potomac, que es un río precioso, es un río que suele salir en muchas de las fotos, en muchas de las postales de aquí de Washington, porque cruza también diferentes áreas. Hay un área muy reconocida que se llama Georgetown, es una zona en donde está la Universidad de Georgetown, en donde hay una cantidad de boutiques, hay una cantidad de restaurantes y es una pequeña ciudad al interior de la ciudad de Washington. Y ahí pasa el río Potomac y en efecto hay un pequeño barco, ¿verdad? En donde tú puedes hacer una reservación y puedes ir a cenar, puedes ir a comer y muchas veces las embajadas rentan esta embarcación para tener fiestas privadas. Y lo que ha resultado un éxito también es que hay varios restaurantes, Pati, con 1, 2 estrellas Michelin, es decir, la gastronomía local, dada esta internacionalización de la ciudad, es muy amplia. Claro. Oye, también había escuchado que muy cerca hay unos viñedos. ¿Qué me cuentas? Es correcto. Es correcto. El estado de Virginia es una zona de viñedos, es una zona tabacalera por tradición histórica en Estados Unidos. Hay muy buenos viñedos a las afueras de Washington, ya pegados, digamos que entrando al estado de Virginia. Es una zona, yo diría, templada en cuestión del clima, pero también con una humedad que se presta para el crecimiento de la uva. Y lo rico es esta posibilidad, insisto,
de pasar 1 o 2 días en las afueras, en la montaña, e ir a visitar estos viñedos. Oye, dime una cosa, ahorita que estabas hablando del clima y demás, ¿cuál consideras que sería la mejor época para poder visitar Washington? Mira, mucha gente no cree, ¿verdad?, en el asunto del cambio climático, pero cada vez se hace pues muy patente y una realidad. Tenemos inviernos relativamente fríos, no tan radicales como tú me puedes decir Chicago, o inclusive Toronto, Canadá o otras ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, pues sí, llegamos a tocar -5, -6 grados centígrados a partir de noviembre hasta, yo diría, marzo. La mejor época, Pati, desde mi punto de vista, es abril-mayo. Es una época en la cual ya pasó el grueso del frío, está bastante templado todavía, porque en el verano, Pati, Washington llega a ser tan húmedo y tan caluroso como en el caso de Quintana Roo. Y aquí hay un tema que yo siempre me he quejado, es que aquí no se usa la guayabera, entonces es muy formal la ciudad. Entonces, a pesar de que llegamos a temperaturas muy altas, digamos que el uniforme diario en Washington es saco y corbata. Claro, sí, sí, está un poco difícil. Oye, pero entonces, abril sería un abril, Abril mayo. es una excelente época porque, insisto, todavía para algunos que no están acostumbrados a estos climas, todavía puedes tener, pues ponerte un suéter de noche, ¿verdad? Y durante el día, pues tener ropa cómoda porque el clima es muy agradable. Oye, además, en esa época es cuando florecen los cerezos. Yo he visto fotografías de Washington con unos árboles de cerezos maravillosos. Es un fenómeno. Esto es una donación que en su momento Es un hicieron. árbol, ¿verdad? Es un árbol, es correcto. Es un árbol que en su momento donó el gobierno japonés a Estados Unidos, y en varias partes de la ciudad crecen estos árboles. Por esa época ya florecen unos pétalos blancos y morados preciosos, que toda la Hermoso. ciudad se inunda de ellos. Desafortunadamente, para la gente que es alérgica a ese tipo genera mucho polen. Sin embargo, pues es una época fenomenal. Ahora, hay digamos que una etapa de una semana, de 10 días en donde están floreciendo. Luego puede llegar a cambiar el clima y eso cambia mucho cómo están floreciendo los árboles. Pero es un fenómeno que viene mucha gente de todo el mundo solamente a ver los árboles en esa época. Sí, es que son hermosísimos. En las fotos se muestran increíbles. Hay, también me enteré que hay como una zona o un tour que hay que visitar o algo así sobre casas embrujadas. Platícame, eso está muy divertido. Sí, mira, hay muchas historias, tradiciones de esta ciudad, ¿no? Evidentemente, por ser la capital del país, por lo que ha sucedido aquí históricamente, hay pues muchas leyendas sobre casonas que hay en varias partes de Washington, en donde pues vivieron familias adineradas, con mucha influencia política, con mucha influencia en lo empresarial. Y bueno, esas casonas, esas residencias siguen estando ahí, ¿verdad? No las han movido. Muchas de ellas se han convertido en museos, se han convertido en clubs privados. Y bueno, hay un recorrido que te lleva de esta zona y se maneja que, bueno, son casas embrujadas. Hay tours donde puedes ir a visitar, así como también hay tours de ir a ver museos y restaurantes. Estas casas embrujadas las puede uno visitar. Oye, la mansión de George Washington. Es correcto. Y aquí hay algo interesante en ese sentido. Los presidentes a lo largo de la historia de Estados Unidos han hecho de su administración y de los 4 años que están en el poder. Aquí, como bien sabemos, el término presidencial es de 4 años, con la posibilidad de reelegirse un periodo posterior. Hacen de la residencia, hacen de la Casa Blanca, digamos que el centro de diplomacia pública y de cómo presentar ese gobierno. Es decir, cada primera dama hace un cambio sustancial a la Casa Blanca, a la decoración de la Casa Blanca, y eso es una tradición histórica. Por ejemplo, la señora Obama le encantaba tener un gran jardín porque tenían muchas mascotas. La señora Trump, pues no le metía mucho al jardín, pero sí le metía a otras cosas. Entonces, cada familia presidencial hace cambios en la residencia de la Casa Blanca. Oye, dime una cosa ya por último, Rubén, se nos está terminando el tiempo. ¿Es tan caro como Nueva York?
Pues mira, sí es de las ciudades más caras de los Estados Unidos, tanto en renta como en general los precios sí son caros. Yo te diría que Washington está dentro de las 5 ciudades más caras de los Estados Unidos. Pero vale la pena verlo. Pero vale mucho la pena visitar. Insisto, tenemos bastantes vuelos, ¿verdad? Tenemos de hecho un vuelo directo que viene desde Cancún, pero hay una cantidad de vuelos a nivel doméstico en donde puedes conectar con Washington, D.C. Pues caray, híjole, Rubén, que ya tengo muchísimas ganas de ir a Washington, ya me antojaste. Vale mucho la pena, Pati, pues como siempre aquí los esperamos con los brazos abiertos. Claro que sí, muchísimas gracias. Él es Rubén Olmos, analista internacional, y estamos haciendo contacto, enlace con él hasta Washington, D.C. Nos acaba de platicar una maravilla de Washington, D.C., que ya de verdad tenemos muchísimas ganas. Y gracias, Rubén. Al contrario, Pati, excelente, muchas gracias.